Bueno, pues vamos a empezar. Buenas tardes a todas y a todos. Gracias por estar aquí conectados. Vamos a empezar con el módulo de nefrología y nuestra primera clase la va a dar el doctor Esteban Lima Martínez. Él es R1 de Medicina Interna en nuestro hospital. Algunos ya lo conocen. Los que no, pues ya tendrán el gusto de conocerlo. Y pues justamente él nos va a hablar de este tema introductorio de fisiología y abordaje de la función renal para que en el futuro, en las siguientes clases que vayamos teniendo en el resto del módulo, pues sepamos un poquito de qué estamos hablando. Recuerden que la clase pues es idealmente con cámaras prendidas y pues nada más, participen en la clase, resuelvan todas las dudas y Esteban nos irá diciendo si prefiere que lo interrumpan para preguntarle si van a tener algunas dudas o que las dejen hasta el final. Cualquier cosita, aquí andamos y pues nada, amigo, el micrófono es todo tuyo. De acuerdo, muchas gracias. ¿Me escuchan? Sí, se escucha bien. Perfecto. ¿Pueden ver la presentación también? Sí, También la presentación bien. Súper. A darle. Muchas gracias. Pues primero que nada, buenas tardes. Pues, ya escucharon, soy Esteban, soy RIME aquí, último día en octavo. Quiero empezar, pues por supuesto, dando gracias por considerarme para esta clase. Dar también gracias a la doctora Lili Reza y al doctor Carlos Nava, que me ayudaron con mi bibliografía y sus opiniones para este tema. Es un tema muy bonito, es un tema muy interesante, pero también es un tema muy vasto, así que vamos a cubrir las generalidades que más se pueden aterrizar a la clínica, ¿de acuerdo? Espero que les sea de mucha utilidad y pues de una vez. Los objetivos de la clase de hoy incluyen definir de manera general las funciones del riñón. Vamos a hablar más a profundidad de unas que de otras. Establecer las funciones de cada segmento de la nefrona. Esto pues de manera general que nos ayude a tener un mejor entendimiento del contexto clínico de nuestros pacientes. Y también vamos a definir los usos y aplicaciones de las distintas fórmulas para el cálculo de estimación de la tasa de filtrado glomerular. Finalmente, me gustaría que concluyamos con un repaso del análisis del perfil renal y del perfil urinario, del análisis de orina. ¿Qué debemos buscar? ¿Qué debemos saber? ¿Qué significa cada cosa? Y así, ¿de acuerdo? Bueno, el riñón, como bien sabemos, es un órgano esencial. Lleva a cabo muchas funciones en nuestro cuerpo. Pero a manera de resumen, podemos agruparlas en 6 puntos. La primera es su rol en el metabolismo mineral. ¿Cómo se logra? Es muy sencillo. El riñón activa la vitamina D. Esto sucede en las células epiteliales. Podemos ver acá. Esto sucede en las células epiteliales del túbulo proximal que convierten 25-hidroxide, que es el calcidiol, en 1,25-hidroxide, que es la forma activa de la vitamina en calcitriol. Entonces llega como 25-hidroxide y se convierte. ¿De acuerdo? Nuestros riñones también juegan un rol central en la producción de eritrocitos. Vamos a ver acá. Los fibroblastos en el intersticio renal producen eritropoyetina. Es importante no olvidar que el estímulo más importante para la producción de eritropoyetina es la hipoxia tisular, ¿no? Entonces la eritropoyetina viaja, como podemos ver por aquí, a través del torrente sanguíneo hasta llegar a las células madre de la médula ósea. Hace que éstas se diferencien en proeritroblastos, eritroblastos basófilos, policromáticos, ortocromáticos, reticulocitos y terminen en eritrocitos. Entonces, pues, esto no es clase de enfermedad renal crónica, pero entendiendo esta función, pues podemos extrapolar que cuando se altera esta parte de la función renal, podemos tener anemia, ¿no? El riñón también excreta agua y productos metabólicos de desecho, como la urea, creatinina, ácido úrico y metabolitos activos de fármacos. Con este punto en particular vamos a profundizar más adelante. Y otra función que igual es de vital importancia en el organismo es que lleva a cabo la regulación del pH sanguíneo, en especial de manera tardía, crónica. Esto se consigue a través de la reabsorción de bicarbonato y secreción de hidrogeniones. También mucho más adelante vamos a hablar un poco más a profundidad de esto. El riñón igual es parcialmente responsable de la regulación de la tensión arterial. Esto lo consigue regulando tanto el volumen del cuerpo como utilizando el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que vamos a hablar extensamente para explicar cómo funciona y dónde.
El riñón también participa en la producción de glucosa a partir de aminoácidos y ácidos grasos, un proceso que conocemos muy bien como gluconeogénesis. Eh, También tener en cuenta que no solo el hígado y el músculo pueden tener gluconeogénesis, el riñón también, e incluso en gran medida. Antes de empezar en detalle, considero que es apropiado que nos ubiquemos en donde estamos, ¿no? Entonces, si vamos a ir de superficial a profundo, eh, vamos a ver que el riñón está rodeado por una cápsula. Debajo tenemos la corteza renal, es esta, y más profundo, la médula renal. La corteza y la médula se separan por medio del surco pordicomedular, es este surco señalado por aquí, y también vemos cómo la corteza se introduce con columnas alrededor de la médula, son estas, llamadas columnas de Bertin. Entre cada una de estas columnas vemos las bien conocidas pirámides renales de Malpighi, las cuales terminan en una papila renal, esta, que desemboca en los cálices menores. Estos cálices, a su vez, en los mayores y estos en la pelvis renal. Pues ya, de la pelvis renal al uréter y nos vamos. También es importante entender de dónde viene la sangre que va a ser filtrada. Entonces, en la imagen, sigamos el trayecto de la arteria. Tenemos la arteria segmentaria, que viene por acá, que se convierte en la arteria interlobular. Esta va a subir hasta la base de la pirámide renal, hasta por aquí. Y en este punto se denomina arteria arqueada. Esta penetra en la corteza renal para convertirse en la arteria interlobular. De esta nace la famosísima arteria aferente, da el glomérulo y sale la arteriola eferente. Descienden en la pirámide renal, así, y reciben el nombre de capilar peritubular, que es el que vamos a ver que acompaña a la nefrona en todo su recorrido. Es muy importante que estemos bien ubicados en cuanto a la anatomía antes de entrar puntualmente a cada segmentito de la nefrona, y pues ya con esto yo creo que ya podemos entrar mejor. Ya que sabemos dónde estamos parados, es importante que sepamos, a grosso modo, cómo funciona el circuito y que tengamos bien claros los conceptos que estaremos usando a lo largo de la presentación. Inicialmente, en el glomérulo se filtran agua y solutos, los cuales posteriormente pueden ser reabsorbidos hacia los capilares peritubulares, que ya vimos que corren al lado de la nefrona. Estos finalmente pueden secretar productos de regreso a la luz tubular. Entonces, estos son términos pues, que tenemos que tener en cuenta porque no se usan indistintamente, a pesar de que a veces podemos caer en esos vicios, pero filtrar, reabsorber y secretar son conceptos distintos y es importante que los tengamos presentes. Entonces, la cantidad que se filtra menos lo que se reabsorbe más lo que se secreta nos da la cantidad excretada de orina. Ahora sí, la nefrona. La nefrona es la unidad funcional del riñón. Nacemos aproximadamente con 1 millón de nefronas por riñón y a medida que envejecemos, más o menos a esto de los 40 años, perdemos en promedio el 10% de estas nefronas cada 10 años. La nefrona se compone de las siguientes partes, que vamos a seguir en orden del 1 hasta el 10, ¿de acuerdo? Que es el glomérulo, el túbulo proximal, el asa de Henle, que vamos a dividir en ramas delgada descendente, ascendente delgada y ascendente gruesa. La mácula densa, que es el punto número 7, es un punto súper importante, vamos a hablarlo más adelante. El túbulo distal, el túbulo conector y el túbulo y el conducto colector, que puede tener, dependiendo de dónde esté ubicada la nefrona y algunas características propias, puede tener una porción cortical y medular. Es también muy importante conocer que el riñón tiene una capacidad única para autorregularse. Esta autorregulación tiene como objetivo proteger su flujo sanguíneo y su capacidad de filtración. Esto se consigue a través de dos mecanismos, una respuesta miógena y el muy famoso sistema renina-angiotensina-aldosterona. Antes de entrar con el sistema renina-angiotensina rápidamente, la capacidad que tiene la arteriola aferente de resistir el estiramiento es lo que da la respuesta miógena. Entonces, ¿cómo es esto? Responde con contracciones musculares proporcionales al estiramiento.
La elevación de la presión arterial distiende la arteriola, se activa el mecanismo. Entonces, al distenderse, la célula muscular lisa se libera calcio en el sarcoplasma y esto lleva a una contracción. Y bueno, este es un mecanismo que principalmente sirve para proteger el lecho vascular renal de cambios abruptos en la presión arterial, no tanto para proteger la tasa de filtrado. Para proteger la tasa de filtrado está un poco más el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entonces, nos ubicamos en el aparato yuxtaglomerular, donde el túbulo distal se pone en contacto con la arteriola aferente. Entonces, como podemos ver en la imagen, la mácula densa, esto, contiene quimiorreceptores que van a sensar concentraciones de sodio en el túbulo distal. Van a regular la liberación de renina al sensar el cloruro de sodio tubular. Entonces, un aumento en el cloruro de sodio inhibe la liberación de renina, mientras que una disminución en la carga favorece la liberación. Otro componente clave son las células yuxtaglomerulares. Vamos a ver acá. Estas células son células musculares lisas modificadas que, como nos puede dar una idea de su localización, son varoreceptores. Esto pues hace mucho sentido cuando vemos que están pegados a la arteriola aferente, es este que viene por acá. Estas células van a sensar el estiramiento. Tienen en su interior gránulos de renina. Entonces, una confusión común es pensar que la mácula libera la renina, la mácula estimula, pero las células que tienen la renina son las células yuxtaglomerulares. Entonces, estas, al sensar un aumento en la presión de la arteriola aferente, van a inhibir la liberación de la renina y viceversa. Cuando la presión disminuye, se favorece su liberación. Este grupo de células, como podemos ver que llega por acá, también tienen receptores beta 1 que responden a la estimulación por catecolaminas. Entonces, de esta manera, el sistema nervioso simpático también ejerce un control directo sobre la liberación de renina. Ahora que sabemos cómo se libera esta renina, sigue conocer qué sucede con esta y cómo se consigue el objetivo de este sistema. La renina va a viajar por el torrente sanguíneo al hígado para transformar al angiotensinógeno en angiotensina 1. Esta angiotensina 1 viaja al pulmón, donde será convertida en angiotensina 2 por acción de la ECA, la enzima convertidora de angiotensina. ¿Qué hace la angiotensina 2? Un montón de cosas, pero la mejor manera de entender todo lo que hace es entender dónde actúa. Primero actúa en la corteza suprarrenal. Aquí estimula la secreción de aldosterona. Esta, a su vez, aumenta la reabsorción de sodio y agua y la excreción de potasio. Actúa sobre unos canales de sodio epiteliales que conocemos como ENACs, en el túbulo contorneado distal y en el túbulo colector. Cuando llegamos a esas partecitas de las nefronas, vamos a volver a tocar esto. Esto contribuye en gran manera a mantener el volumen intravascular y con eso la presión arterial. De igual manera, la aldosterona actúa sobre neuronas sensibles a aldosterona que tienen receptores mineralocorticoides. En esto sucede en el tronco cefálico y genera sed y apetito por la sal. Otro sitio de acción de la angiotensina 2 son las arteriolas aferente y eferente. El efecto principal es la generación de vasoconstricción en la arteriola eferente y con esto mejoramos la filtración y la perfusión. Este es un sistema que protege bastante la tasa de filtrado glomerular y lo mantiene constante a pesar de los cambios en la presión. También tienen acción a nivel del sistema nervioso central, donde actúa sobre neuronas con receptores de angiotensina 1, especialmente en el órgano vasculoso de la lámina terminal, y actúan también estimulando la sed con esto. Y por último, la angiotensina 2 actúa en el corazón, produciendo un efecto inotrópico y cronotrópico. Es importante destacar que una exposición crónica a angiotensina también puede tener un efecto hipertrófico en el miocardio. Y asimismo inhibe la liberación del péptido natriurético atrial, que pues tiene un efecto pues contrario al que busca el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Bueno, hablamos del glomérulo. El glomérulo es la unidad de filtrado del riñón. Se compone por un conjunto de capilares que están situados entre dos vasos de resistencia. Como vimos en la diapo de anatomía, pues es la aferente, se forma el glomérulo, sale la eferente. Se compone de tres capas principales. De afuera para adentro estamos compuestos de unas células epiteliales especializadas,
que son los podocitos, estos. Siguiendo este orden está la membrana basal glomerular, que es esta. Y finalmente las células endoteliales, que forman un epitelio fenestrado, que son estas. ¿De Para entender un poquito mejor, este endotelio ayuda a saber que una fenestra es una ventana. Entonces, pues, este epitelio contribuye con el filtrado a no permitir el paso de moléculas más grandes que sus ventanas. ¿De acuerdo? La membrana basal glomerular es una red compleja de proteínas extracelulares compuesta principalmente por colágeno tipo 4, fibronectina, proteoglicanos. Esta barrera impide el paso de moléculas de manera física y de manera eléctrica también. Posee una carga negativa. Entonces, esto excluye a las moléculas con una carga aniónica y también a las moléculas grandes. Pues, por supuesto, las proteínas, ¿no? Hablando de manera general, cualquier alteración en la integridad de estas tres capas trae repercusiones y permite el filtrado de moléculas que no se deberían filtrar, como podría ser la filtración de proteínas cuando se daña la membrana basal o la filtración de eritrocitos cuando se daña el endotelio. Ok. El objetivo del glomérulo es generar un ultrafiltrado de plasma. Entonces, para entender cómo se genera este filtrado, hay que tener en cuenta 4 determinantes que son como los pilares que determinan qué tanto se va a filtrar en el glomérulo. Lo primero que hay que tener en cuenta es la permeabilidad de membrana por la superficie. Este es un concepto que suena medio extraño, pero en realidad es súper sencillo. Es qué tan permeable es la membrana, que asumimos que todos tenemos una membrana funcional, así que digamos que sí es, y multiplicado por la superficie de filtrado. ¿Qué significa esto? ¿Cuántas nefronas tienes? ¿Quién tiene más superficie de filtrado? ¿Un paciente monorreno o un paciente con 2 riñones? Pues tiene 2 riñones, ¿no? Lo siguiente que va a determinar el ultrafiltrado es la diferencia en la presión hidráulica. Para esta explicación voy a estar usando, hay bibliografías que usan presión hidrostática, pero esto se refiere a que el líquido no se mueve, es un líquido estático, así que hidráulico involucra dinamismo en el movimiento, así que vamos a usar la palabra hidráulica, por eso lo van a ver así. ¿Qué es esto? Esta es la diferencia entre las presiones que ejerce el líquido de cada lado de la barrera de ultrafiltrado. O sea, la presión hidráulica del capilar contra la presión hidráulica de la cápsula de Bowman. Ahorita vamos a ver una imagen de esto donde se ve un poquito más sencillo. Otro determinante importante es la presión oncótica capilar, que es la presión que ejercen las proteínas contra la membrana. Hay que recordar que la presión oncótica es contraria a la hidrostática. Entonces, una manera sencilla de imaginarlo, de verlo, es que la presión hidráulica empuja y la presión oncótica jala, ¿no? En la siguiente diapo también tenemos una imagen que muestra bien esta parte. El último determinante que hay que tener muy presente es el flujo plasmático que tiene el glomérulo por unidad de tiempo. Esto igual es bien simple de entender. Más flujo, más filtrado, menos flujo, menos filtrado. Aquí es donde juega un rol muy importante la autorregulación renal y, como vamos a poder ver aquí, es todo un sistema. Entonces, en esta imagen podemos ver cómo interactúan todos los determinantes en el glomérulo. Tenemos la arteriola aferente, que desde aquí ya nos topamos con el primer determinante, que es el flujo al glomérulo, por la cantidad de tiempo. Un aumento de flujo por la arteria aferente aumenta la tasa de filtrado. Sin embargo, pues si esto se promueve y sigue aumentando, pues lo va a colapsar. Entonces entra el mecanismo de autorregulación que compensa con una vasoconstricción de la arteriola aferente. De la misma manera, un descenso en el flujo de plasma al glomérulo disminuirá la tasa de filtrado, que se compensa, esta vez, con una vasodilatación de la arteriola aferente. Esto permite que entre más sangre y mantiene la tasa de filtrado. Entonces avanzamos propiamente al glomérulo. Me gustaría que empecemos viendo la fórmula que está aquí abajo. Entonces, la presión de filtrado neto va a dictar si se consigue o no se consigue el filtrado. Entonces, buscamos que ésta se mantenga en valores positivos. ¿Qué va a determinar el resultado? La presión hidráulica en el glomérulo, que favorece el filtrado, o sea, esto que está empujando el líquido, y la presión en la cápsula de Bowman. La presión de la cápsula de Bowman
por definición, es hidráulica, no coloidosmótica, porque recordemos que no es normal estar filtrando proteínas de este lado del sistema. Entonces, si tuviéramos proteínas aquí, pues tendríamos otra fuerza que jala, ¿de acuerdo? Y menos la presión coloidosmótica glomerular, que, al igual que la de la cápsula de Bowman, se opone al filtrado, que es esta. Entonces, con esta fórmula, conociendo estos mecanismos, podemos entender y extrapolar que cambios en algunos de estos determinantes, aumento en la presión hidrostática, aumentos o disminuciones en la cantidad de proteínas, nos van a alterar la tasa de filtrado glomerular. Entrando a las partes de la nefrona, ya la siguiente, es el túbulo proximal. El túbulo proximal contribuye al mantenimiento de la homeostasis de líquido, electrolitos y nutrientes. Es responsable de reabsorber entre el 60-70% del agua y cloruro de sodio, así como la gran mayoría del bicarbonato y prácticamente el 99% de los nutrientes y del ultrafiltrado. Es también el sitio de mayor producción de amonio, tiene un rol central en la regulación del pH. En este segmento también se reabsorbe potasio, fósforo, calcio, magnesio, urea, ácido úrico, un montón de cosas. Y también secreta aniones orgánicos, cationes y metabolitos tóxicos. Entrar a cada uno de los receptores de cada una de estas cosas nos tomaría un milenio, sería muy bonito, pero no tenemos el tiempo. Pero lo que sí me gustaría que comprendamos para este segmento, que es muy, muy, muy importante, es el rol de la bomba de sodio-potasio ATPase. Esta se sitúa en la membrana vasolateral y crea un potencial de membrana negativo y un gradiente de sodio. Saca 3 moléculas de sodio, mete 2 moléculas de potasio y se genera este gradiente. Entonces, muchos de los cotransportadores y contratransportadores son dependientes de sodio y van a usar esta energía y este gradiente para reabsorber todos los solutos que vemos por aquí. Como el más importante, por ejemplo, sería el bicarbonato. Entonces, sin esta bomba, no sucede nada de lo que vemos por aquí. Entonces, comprender que tiene un rol muy central. Y la vamos a ver más adelante también en la nefrona. El asa de Henle tiene la función de reabsorber el 25-35% restante de cloruro de sodio y tiene la muy central función de concentrar la orina por el mecanismo multiplicador de contracorriente, que, dicho de manera fácil, es esta responsabilidad que tiene la nefrona y la arteriola, las arterias que van alrededor, de mantener un gradiente osmolar a medida que van por su recorrido, y esto permite que tengamos la facilidad ya sea de concentrar o diluir la orina según sean las necesidades. El asa Henle también tiene un papel importante en la regulación de la excreción de magnesio y se divide en 3 porciones: la rama descendente fina, la rama ascendente fina y la rama ascendente gruesa. La rama ascendente fina, que es esta primera porción, en esta se reabsorbe exclusivamente agua y sucede por canales principalmente de acuaporina. El agua pasa por ósmosis a través de las acuaporinas de la luz tubular al intersticio renal y este va a ser el segmento responsable de concentrar la orina. Vamos a ver que el segmento que la va a diluir está un poquito más adelante. Esta concentra iones como sodio, cloro en la orina para que ésta llegue concentrada al siguiente segmento, que es el ascendente fino. Por el contrario, el segmento ascendente fino es impermeable al agua, reabsorbe iones de cloruro de sodio. Como el líquido que llega aquí viene muy concentrado, el cloruro de sodio sale pasivamente por difusión hacia el intersticio, diluyendo el líquido del túbulo. Esto tiene sentido porque, si lo pensamos, el líquido en la rama ascendente se vuelve cada vez menos concentrado, mientras que el intersticio de la médula interna se vuelve más concentrado. Esto refuerza un gradiente de concentración necesario y permite que continúe reforzándose este sistema. Esta dilución funciona como una preparación para que la orina llegue a la rama gruesa ascendente, que es este último segmento. En esta rama vamos a tener que, de manera general, se reabsorbe sodio, potasio, cloro, calcio, magnesio y bicarbonato y se secretan hidrogeniones. Es de mucha importancia mencionar que en este segmento se encuentra la diana terapéutica de los diuréticos de asa, como la furosemida,
que van a bloquear el canal de un sodio, dos cloros y un potasio. Sé que más adelante vamos a tener una clase propiamente de diuréticos, no es el motivo entrar muy de lleno, pero pues, como para que sepan, aquí está. Este segmento, al igual que el túbulo proximal, tiene la bomba de sodio-potasio estepeasa que proporciona el gradiente tanto eléctrico como químico para el intercambio de solutos. Bueno, ahora sí, el túbulo distal. Aquí se reabsorbe el 5% restante del cloruro de sodio. Este es impermeable al agua. La porción distal del túbulo forma la mácula densa, que, si recuerdan cuando vimos la nefrona, está acá. Es el segmento responsable de diluir la orina, porque reabsorbe solutos y es impermeable al agua. Es como lo contrario de la rama descendente fina. En este segmento también encontramos el cotransportador de sodio-cloro, que como para que de nuevo lo tengamos presente, es la diana terapéutica de las tiacidas. Aquí tenemos, ya casi para terminar el recorrido de la nefrona, el túbulo colector cortical. El túbulo colector es el segmento final de la nefrona. Dependiendo en qué parte termine, puede caer cortical o medular, pero sí tienen funciones distintas. Es importante conocerlas. La porción cortical tiene dos tipos de células, que son las células principales, acá, y las células intercaladas. Son estas. Las células principales son responsables de la reabsorción de sodio y cloro y la secreción de potasio. Esto suena muy similar a algo que ya mencionamos. La aldosterona regula la actividad y el número de bombas sodio-potasio, así como la actividad de los canales de sodio en los bordes apicales de estas células, que por cierto, aquí actúa también la amilorida, otro target. Bueno, habrá una clase propiamente de eso, pero para que vayamos ubicando. Esto genera una mayor producción de canales de sodio-potasio y canales de sodio. Todo esto se traduce pues, en el efecto, ¿no? Mayor reabsorción de sodio hacia el intersticio renal. También posee canales de tipo acuaporina que son sensibles a hormona antidiurética y es importante mencionar que en esta sección solo se reabsorbe agua bajo acción de esta hormona. Las células intercaladas, por otro lado, son muy importantes para la regulación ácido-base. Estas reabsorben potasio y bicarbonato y secretan hidrogeanianos. El conducto colector medular es el sitio igual final de modificación de la orina. Permite la reabsorción controlada de cloruro de sodio y agua mediada por acuaporinas y urea. Es importante la parte de la urea porque es un componente central en el mantenimiento del sistema de multiplicador contracorriente. Entonces, según la actividad de la hormona antidiurética, secreta hidrogeniones, amonio, reabsorbe o secreta potasio. Aquí es como que las modificaciones finales según lo que sea necesario. Antes de terminar la parte de la nefrona, me gustó esta tablita que encontré en el UpToDate, porque a manera de resumen podemos ver cuáles son los principales solutos que se reabsorben en el riñón. Me importa que nos quedemos con los porcentajes. Entonces, podemos ver que en el caso del agua se reabsorbe del 98 al 99%, del sodio se reabsorbe más del 99%, lo mismo para el cloro, y el bicarbonato se reabsorbe en casi su totalidad, si no es que todo. El potasio se reabsorbe en un 80 al 95%, dependiendo de las necesidades del organismo. Y como podemos ver, la urea se absorbe solo hasta en un 50%. Entonces se desecha una cantidad importante. Esteban, Avanzando un poco. Sí, ahorita, perdóname que te interrumpa, ahorita antes de que sí, dime. avances, entonces igual para ir como que concluyendo esta parte, que igual esta tablita nos ayudó bastante. Sí. O sea que, digo, yo sé que no a todos les gusta Nefro y, o sea, son poquitos a los que les gusta y que igual ya no van a ver este tema como enfocado con todo el detenimiento que lo estás haciendo. Entonces, igual que se queden con ciertas cosas como más prácticas, verlo como que es justo la parte de los túbulos como una línea de producción, literal, así, aunque suene como muy simple, es una línea de producción y pues de orina, ¿no? Entonces, justo como dices, la parte proximal es la que se fleta la mayoría de la chamba del riñón. O sea, nos va a reabsorber todo el agua, nos va a reabsorber, si se fijan, todo el sodio y de todo el día el riñón va a filtrar 180 litros, que, o sea, si lo ponemos en algo más tangible, son como 9 garrafones, así pongámoslo. 9 garrafones que el riñón va a filtrar
y que el túbulo proximal se va a llevar o va a reabsorber como 150. O sea que la verdad es bastante. Y el que resta, que ya son más o menos como 20 litros y cachito, está llegando al asa de Henle. Que a mí, bueno, yo cuando estaba en la carrera, dices que siempre dicen, el asa de Henle, la descendente, es la que absorbe el agua, la ascendente no. Y yo como que lo ponía en mi cabeza, a mí se me hace fácil pensar, digo, ya lo explicaste cuál es la razón por la que esto pasa, pero si alguna vez lo olvidan, una como parte forma de recordarlo fácil, es como pensando en una montaña rusa, por ejemplo, así como de agua, que si va bajando, cuando va bajando el carrito, saca agua, ¿no? Entonces esa agua es la que se queda el cuerpo. Entonces, cuando el carrito va subiendo otra vez, pues no va a agarrar el agua por gravedad. Entonces siento que eso es una manera como de que se acuerden que el asa descendente es la que va a reabsorber el agua. Cuando va subiendo otra vez, ya no. Digo, son cosas que son teóricas y mientras ustedes sepan, o sea, que si no quieren nefro, dónde actúan los diuréticos y esta parte, pues es lo ideal. Luego, acuérdense que en el distal, si empieza con D, pues va a diluir la orina. C de colector nos va a ayudar a concentrar la orina. O sea, son como así cositas que nos ayudan en la practicidad como para que no se les olviden. Pero ahorita Esteban lo estaba explicando súper bien. La parte también de, por ejemplo, el túbulo proximal, ya no hay tiempo también de hablar sobre tubulopatías y esta parte, pero en el proximal acuérdense que si se altera el proximal, pues es el síndrome de Fanconi. Entonces, todo esto que ya explicó Esteban sobre que no se va a poder reabsorber bicarbonato, aminoácidos. O sea, toda esta parte tan importante que tiene el proximal va a tener que llegar el backup, que es el distal, y es esta parte de la regulación de que si al distal está llegando mucho sodio, que no debería, porque el distal dice, ¿qué onda? O sea, normalmente esto le toca al proximal y me estás a mí dando mucho sodio, perdón, al distal, entonces yo le voy a cerrar a la llave porque no quiero perder tanto sodio. Ese es el reflejo que explicó Esteban ahorita, es muy importante. Entonces, la parte de también que dijo de los diuréticos, recordar que también hay enfermedades que van a la par del diurético. Por ejemplo, Barter, que es el que se afecta, sodio, potasio, cloros. Gitelman es el que se afecta antiacidas. O sea, son cosas que casi siempre preguntan en exámenes y son así como que, pues, maybe no nos encantan a todos, pero recordar que los diuréticos es como si imitaran esa enfermedad. Es como para ir de la par y no olvidar. Y creo que es todo. Si quieres seguir, Esteban, va súper bien. Sí, sí, muchas gracias. De acuerdo. Ok. Vamos a seguir con la parte de perfil renal y la estimación de la tasa de filtrado glomerular. La creatinina es probablemente el parámetro más importante del perfil renal. Se deriva del metabolismo de la fosfocreatinina muscular y su principal ventaja es que es muy sencilla de medir, es muy barata y se filtra libremente a través del glomérulo. Lo malo es que muchas condiciones la modifican. Como podemos ver, los principales factores que alteran la creatinina son la edad, que la disminuye, el sexo, que está disminuida en las mujeres, la dieta, que la dieta puede pues, subirla o bajarla dependiendo de la cantidad, una dieta vegetariana a la baja, por ejemplo, y la masa muscular también la modifica, la desnutrición la modifica y también algunos medicamentos. Entonces, en un paciente estándar que tiene todo esto normal y estandarizado, pues súper bien, la podemos usar como querramos. Pero vamos a encontrar que hay situaciones que vamos a hablar un poquito más adelante que ameritan otros estudios como la cistetina y que también deben usar otras fórmulas. Otra parte del perfil renal que es importante es la relación de bone-creatinina. Este es un indicador que nos puede orientar en casos de alteraciones agudas de la función renal. Necesitamos tener en cuenta que la relación normal es de 20:1, entonces la relación aumentará en aquellos pacientes que presenten hipoperfusión renal. Esto orienta que la falla es de origen prerrenal, ¿no? Recordar que siempre la falla puede ser prerrenal, renal o posrenal, ¿no? Esto sucede porque la reabsorción de la urea en los túbulos renales aumenta debido a la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona y liberación de hormona antidiurética. Ambas son respuestas fisiológicas a la baja de volumen intravascular, mientras que la urea es reabsorbida pasivamente junto con el agua en los tubos colectores. Esto incrementa su concentración en sangre más que lo de la creatinina. Otro punto importante a considerar en este mecanismo es que la producción de creatinina se mantiene constante en situaciones de hipoperfusión y su excreción no se ve tan afectada como la de la urea. Entonces, tienes un bono elevado. ¿Ahora qué hacemos, no?
Lo que sigue y lo que es apropiado es ver cómo está el resto de los componentes del perfil metabólico, tener en cuenta el contexto clínico de nuestro paciente y ver si tenemos valores de creatinina sérica previos. Si sospechamos o sabemos que el paciente tiene enfermedad renal, lo apropiado es pedir un examen general de orina. Lo siguiente es preguntarnos cómo está la relación BUN-creatinina. ¿Está elevada o no está elevada? Entonces, si la relación BUN-creatinina es elevada, la respuesta, o sea, como podemos ver, la relación BUN-creatinina elevada aquí. Entonces, hay que ver un estimado de la tasa de filtrado glomerular. ¿Está bien o no está bien? Y si está bien, puede ser algo leve, porque hay poco cambio en la tasa de filtrado, como puede ser cambios nutricionales o una infección no muy grave, un poco de depresión intravascular. Pero lo que más nos preocupa es cuando la tasa de filtrado glomerular estimada ya no está normal. Entonces, la relación elevada con una reducción en la TFG, ahora sí, la puede causar una baja en el gasto cardíaco, un choque séptico, un choque hipovolémico, una hemorragia severa, cosas de este tipo. La cistatina C se produce en todas las células nucleadas, no se excreta por la orina, ya que el 99% se reabsorbe y degrada en las células tubulares proximales, y recientemente ha ido surgiendo como un buen complemento para la creatinina. Existen indicaciones en contextos clínicos específicos para su uso. Un ejemplo de estos son los cambios en la masa muscular, como podemos ver, trastornos alimenticios, atletas de alto rendimiento, personas con amputaciones extensas, clásicamente arriba de la rodilla, cuadriplégicos, etcétera, ¿no? Otra indicación, como pues ya mencionamos antes, que modifica muchísimo la creatinina, son las dietas, que sean muy bajas o muy altas en proteína. Varias enfermedades también se benefician de la estimación de tasa de filtrado glomerular con cistatina C, como pueden ser cáncer, falla cardíaca, cirrosis, sarcopenia. Entonces, lo que nos importa tener en cuenta con la cistatina C es que, pues, hay que sopesar qué tan esencial es que tengamos una tasa de filtrado muy exacta, lo más exacta que se pueda. Si es un paciente normal, en un seguimiento normal, que no tiene nada, y tu TFG te da bien con creatinina, aunque tenga algún factor, pues te la puedes llevar un poco más tranquilo, no pasa gran cosa. Pero si estamos en un contexto de que estamos a punto de definir si el paciente va a necesitar terapia de reemplazo o no, y ya necesitamos tener una TFG mucho más puntual y específica, y ahora sí tener en cuenta todos los contextos, bueno, ahí es donde esta molécula es de muchísima más utilidad. Ok, estimando la TFG. Tenemos muchas fórmulas para estimar la tasa de filtrado glomerular. Tradicionalmente, todas han usado creatinina y una combinación de diversos factores. La fórmula más antigua de todas, desarrollada en el 76, ha caído ya en desuso, pero algunas bibliografías todavía te dicen que la puedes usar para ajustar medicamentos, es la de Cockcroft-Gault. La siguiente fórmula en desarrollarse fue la de MDRD en el 2004, pero pues no le voy a dedicar tanto tiempo a esta porque ya la recomendación es CKD-EPI. CKD-EPI fue diseñado originalmente en 2009. Su versión más actualizada es la del 2021, que tiene un cambio pequeñillo por ahí, ahorita lo vamos a tocar. Y es actualmente la fórmula más útil y más recomendada, así que le vamos a dedicar otra diapositiva. ¿Qué tenemos que saber a la hora de calcular la tasa de filtrado glomerular? Entonces, en todo paciente que necesitemos conocer esta tasa, se recomienda calcularla con CKD-EPI 2021 basada en creatinina. Lo siguiente es preguntarnos, ¿es necesario confirmar el resultado de esta fórmula? ¿Qué nos obligaría a confirmar este resultado? Como ya hablamos, factores que aumenten la creatinina de manera endógena, de manera exógena, etcétera, ¿no? Ahora, es necesario confirmar también todo resultado en un paciente que tengamos con una TFG abajo de 60, entre 60 y 45. Aquí, si tienes alguna de estas situaciones, confírmalo. Si no tienes evidencia de enfermedad renal, esto es por supuesto. Otro contexto en el que nos vemos obligados a confirmar el resultado es una tasa de filtrado glomerular, independientemente del resultado, en pacientes que van a ser donadores de riñón o cuando se van a utilizar quimioterapéuticos que tienen un aclaramiento renal o un estrecho margen terapéutico.
Entonces, nos encontramos en alguna de estas situaciones, entonces complementamos con el perfil renal. Concentraciones séricas de cistatina C y calculamos TFG con la versión modificada, igual es CKD-EPI 2021, pero esta es una fórmula mixta que contempla creatinina y cistatina C. Es bien fácil, la buscan en MedCalc y sale así. Incluí esta diapositiva para que veamos qué es lo que se necesita para el cálculo de la tasa. Podemos ver que nos permite elegir la versión que más nos sea de preferencia. La más actualizada y recomendada, por supuesto, es la 2021. Esta pide sexo, edad y creatinina. Si agregas cistatina C, pues cistatina C. El cambio importante con las versiones del 2009 y del 2012 es que ya no incluye raza, ¿no? Pero pues bueno, de todos modos, ¿no? Siempre vas a leer el bemol, ¿no? Pues no incluye raza, pero infraestima para pacientes de raza negra y supraestima para pacientes de raza no negra. Entonces, pues no tiene la variable de raza, pero pues no la perdamos de cuenta nosotros. Otra fórmula bien importante que también ya está validada es un poco más para lesión renal aguda y es la de Kinetic. Esta fórmula nos pide raza, sexo, una creatinina basal y una creatinina de seguimiento y el tiempo de cambio de la misma. La principal ventaja de esta fórmula es que es una fórmula dinámica. Sin embargo, pues es una desventaja que necesitamos datos seriados de creatinina sérica. Pero pues esta desventaja pues un poco más de consultorio, porque aquí en el hospital la realidad es que llevamos un seguimiento muy estrecho a nuestros pacientes. Ya tendremos una clase propiamente de lesión renal aguda, pero pues sí es más importante incluir esta fórmula para que sepamos que los cambios rápidos en creatinina van mejor con esto que con CKD-EPI. Luego tenemos a los adultos mayores. Esteban, perdóname, te voy a Sí, volver a interrumpir otra vez. sí, no, adelante, doctora, por favor. Alguien, ay, no, háblame tú. Alguien que me diga cuál es el gold estándar para medir la tasa de filtrado glomerular. R1, R2, R3, el que quiera. ¿Cuál es el gold estándar? Sustancia con inulina. ¿Quién Pues, habló? Es que no me suena, no me suena, no veo. No me salió. ¿O quién habló? Yo, Ah, ¿quién es? Bueno, no Fue importa. Luis Mario, Lili. Ah, ya. Sí, justo es el de inulina. Y es que eso es lo importante de saber, que ahorita de la parte de la creatinina, acuérdense, la creatinina se va a filtrar y se va a secretar. La cista se va a filtrar, pero se va a reabsorber. Y la inulina no. La inulina se va a filtrar y ya. Entonces por eso es el gold estándar y por lo que se comparan todos los medidos de tasa de filtrado con la inulina, pero el problema es que es súper latoso, es costoso, es tener al paciente ahí con la inulina pasándole por la vena y luego estarle tomando muestras de orina cronometradas, o sea, es todo un tema. Y justo como dice Esteban, o sea, son ciertos los pacientes que nosotros tenemos que elegir para ver a quién sí nos importa saber con exactitud el filtrado. O sea, la cista y creati unidas son muy buenas, pero separadas tal vez no tanto, porque justo como ya dijo Esteban, la cista también tiene bemoles, entonces que eso lo sepamos y que la verdad es que no creo que nos toque ver al menos de interna inicialmente que nosotros pidamos esa depuración con inulina, pero que ustedes sepan que todos estos métodos se comparan con inulina y pues el rendimiento que tiene. Ya, es todo. Gracias. muchas gracias. Sí, justo ahorita vamos a ver una partecita de adulto mayor y un estudio que va a comparar la TFG estimada contra la medida, ¿no? Y nos referimos a estimada cuando usamos alguna de estas fórmulas y a la medida con el método que explica Leo. Entonces, bueno, pues los adultos mayores es un grupo etario sumamente heterogéneo. Sus valores de creatinina varían muchísimo y es un poco difícil estimar la tasa de filtrado glomerular con fórmulas. Las fórmulas tradicionales que utilizan puramente creatinina tienden a sobreestimar la tasa de filtrado en adultos mayores, ¿no? Nos comenta o sea, está en la guía en el Código 2024 que esta sobreestimación frecuentemente lleva a medicaciones innecesarias y pues esto es como un tema con los adultos mayores. Me gustó, estuve buscando un poco para saber qué hacer con los adultos mayores, porque la verdad es que tenemos un montón en piso y me daría mucha pena enfermar a uno con enfermedad renal crónica. Así que encontré esta revisión sistemática con metaanálisis. Esta revisión comparó distintas fórmulas que estiman tasa de filtrado glomerular en adultos mayores. Incluyó un total de 27 estudios con 18,112 participantes.
Este estudio buscaba comparar dos variables entre las distintas fórmulas que existen para TFG. Entonces, estas variables son, le van a decir P30 y bias, o sea, sesgo, ¿no? El P30 corresponde al porcentaje dentro de la estimación de TFG, o sea, que caigan más o menos 30% de lo medido, o sea, del estándar de precisión, ¿no? ¿Y qué significa esto? Un P30 elevado nos va a indicar que la ecuación es muy precisa en la mayoría de los pacientes. Y el sesgo nos habla de la diferencia entre la tasa de filtrado medida versus estimado, que es justo la medida, es justo lo que nos platicaba Lili, que es este gold standard contra el que nos vamos a comparar. Lo ideal y lo que buscaríamos en nuestra fórmula sería tener un sesgo cercano a 0, que se traduce en una fórmula más exacta. Entonces, en esta primera figura, podemos ver en los gráficos de la izquierda, estos, como las fórmulas BIS-1, que BIS es el Berlin Initiative Study, y FAS, que es el Full Age Spectrum, que usan solo creatinina, son significativamente más precisas que CKD-EPI de creatinina. Cuando las comparamos entre ellas, encontramos que en realidad no hay gran diferencia. Esta misma figura, pero del lado derecho, podemos ver cómo el sesgo no es estadísticamente menor en ninguna de las fórmulas. Entonces, pues siempre buscamos aquí el overall y vemos que sí hay diferencia cuando la comparamos contra CKD-EPI de creatinina. Pero cuando las comparamos entre ellas, no hay diferencia. En esta siguiente podemos ver la misma comparación de los outcomes, que pues, es lo que buscamos, de P30 y de sesgo, comparando ecuaciones basadas en creatinina y cistatina. Ahora son ecuaciones que usan las dos. Podemos ver que de manera general no existe gran diferencia tanto en la precisión como en la exactitud. Así que, pues, para temas de fórmulas mixtas, pues quedémonos con CKD-EPI 2021. Todo esto se traduce en que si no tenemos cistatina C disponible por la razón que sea, solo tenemos creatinina, probablemente es una mejor idea usar el BIS-1 o el FAS de creatinina, mientras que si podemos complementar nuestra fórmula con creatinina C, es mejor apegarnos a las recomendaciones y quedarnos con la última versión de CKD-EPI. Contemplan ambos parámetros y es la recientemente actualizada en el 2021. Y pues como para cerrar la clase, me gustaría que hablemos un poquito de análisis de orina. Esteban, otra vez yo, ¿Sí? discúlpame. Nada No, más no, para por cerrar un favor. poquito más lo de adultos mayores, porque justo como dices, los vemos todo el tiempo y los vamos a seguir viendo aunque o sea, no sean nefrólogos, pues. Justo, o sea, acá digo lo que dice es que sigue siendo súper controversial esto de los adultos mayores, porque justo como dices, es una población muy heterogénea. Entonces dice, ¿sabes qué? No, nos vamos a quedar ahorita con lo de igual que un adulto no mayor, o sea, más de 65, contra uno de 50, los vamos a usar el mismo parámetro para tasa de filtrado, o sea, que sean 60. Hay otra escuela que te dice, no, ¿sabes qué? Mejor usa menos de 45 mililitros para que no diagnostiques de más una enfermedad renal crónica en un adulto mayor, porque justo como dices, estás diciendo que nos están quitando 1 mililitro por cada 10 años después de los 40. Entonces, pues un adulto así normal sin comorbilidades de 80 años, pues ya lo vas a decir, no, pues ya es enfermo renal crónico. Entonces, hoy por hoy no podemos decir que ya está, podríamos ir aceptado que nuestro punto de corte sea 45, pero hay una escuela que pues va creciendo en ese aspecto, en que el punto de corte sea 45, pero al menos la guía de Cadigo del año pasado, antepasado, perdón, dice que no, que usemos ahorita la misma nomenclatura, que se use 60 en adulto mayor. Entonces, nada más ese comentario. Muchas gracias. De acuerdo. Entonces, lo primero que tenemos que ver al analizar orina es el gasto urinario. Entonces, un gasto urinario normal lo vamos a definir como de 0.5 a 2 mililitros kilo hora. Entonces, esto es lo que siempre estamos calculando el DKH en todas las notas. Pues, en esto se traduce. Si tenemos menos de 0.5, le vamos a decir oliguria. Y si tenemos menos de 0.2, le vamos a decir anuria. Entonces, en caso de que el gasto sea mayor a 3, lo vamos a catalogar como poliuria. El análisis del examen general de orina estructurado se basa en 3 aspectos: la valoración macroscópica, las tiras reactivas y los hallazgos del sedimento por microscopía. La valoración macroscópica evalúa 4 aspectos principales: color, turbidez, olor y densidad. Muchas condiciones pueden provocar cambios, por ejemplo, en el color de orina. Sin embargo, los que considero más relevantes, que tenemos que tener más presente, es, por supuesto, el rojo, ¿no? Cuidar la hematuria.
y el morado, que se va a asociar más a infecciones. La orina normal es transparente, entonces una orina turbia va a hablar de altas concentraciones de partículas en la orina. No sabemos a este momento cuáles, pero algo. Las 3 causas más frecuentes de orina turbia van a ser la infección del tracto urinario, la hematuria macroscópica y las secreciones genitales. Es importante no perder de vista que pues, también la orina transparente igual puede ser patológica. El olor, pues no es algo que nos vayan a decir en el ego, pero es algo subjetivo que nos puede referir el paciente y que puede llegar a ser relevante, en especial si el olor se torna algo punzante o fuerte. Entonces, pues esto nos podría decir, pues si no necesariamente infección, pero pues que algo ya no está normal. La densidad nos sirve más que nada para conocer el estado de hidratación de nuestro paciente. Una densidad muy elevada quiere decir que el cuerpo está sacando mucha agua libre y estamos deshidratados. La siguiente parte es la de tiras reactivas. La esterasa, muy rápidamente, la esterasa leucocitaria va a ser un marcador de inflamación. Evalúa la presencia de leucocitos basándonos en la actividad de la lisis de neutrófilos. Por sí sola, su sensibilidad y especificidad es muy variable, entonces solita no nos sirve para confirmar o descartar una infección de vías urinarias. Sabemos que puede ir desde el 60 hasta el 90% y eso no es lo mejor. Otro parámetro que nos miden las tiras es la glucosa. Tener glucosa en orina no se considera fisiológico. Cuando la capacidad de reabsorción glomerular de glucosa se ve sobrepasada, el valor de la glucosa sérica tiende a ser arriba de 180. Entonces, ves glucosuria y tienes que pensar que la glucosa sérica muy probablemente está bien elevada. La tira reactiva de nitritos detecta bacterias que reducen nitratos a nitritos por su nitrato reductasa. Esto incluye a la amplia mayoría de nuestras bacterias gram negativas. Sin embargo, pues considerar que no incluye pseudomonas. Variaciones en la dieta también nos pueden dar falsos negativos. Y de nuevo, sensibilidad baja, pero aquí es importante mencionar que la especificidad es bastante alta para infecciones de tracto urinario. Entonces, chance no te voy a confirmar la infección con esta, pero sí puedo darme una idea de que igual y no es una infección. Siguiente es la medición del pH. La medición del pH nos va a reflejar la presencia de hidrogeniones que no necesariamente representan la carga total de ácido en la orina, porque pues, recordemos que el ácido se excreta como amonio, y en situaciones como acidosis metabólica, en la que hidrogeniones se secretan, pues vamos a encontrar un pH bajo y al revés, ¿no? Cuando hablamos de proteinuria, es importante destacar que se acepta que existe una proteinuria fisiológica que no rebasa los 150 miligramos en 24 horas. Ahora, eso es proteínas. La tira reactiva normalmente mide albúmina. Entonces, la presencia de albúmina en orina siempre se considera patológica. Una tira reactiva positiva para proteínas la tenemos que considerar patológica, aunque solo sea una cruz. Y por último, pero no menos importante, está las cetonas, que pues esta pues ya nos la sabemos, ¿no? Evalúa la cantidad de acetocetato y acetona que salen en la orina por cetoacidosis diabética. Casi para terminar, uno de los parámetros que podemos ver también es, bueno, la siguiente parte es el sedimento urinario. Y dentro de esto tenemos varios parámetros. Lo primero es que podemos observar la microscopía con microorganismos. La principal utilidad de este estudio es realizar una tinción de Gram que nos puede orientar a un tratamiento antimicrobiano y pues no necesariamente nos confirma, para eso es el cultivo, pero con eso nos damos una idea. Otro parámetro importante que buscamos es la presencia de células epiteliales. Las células epiteliales escamosas nos hablan de una contaminación de la muestra, una mala toma, pero no todas las células epiteliales nos hablan de esto. Si encontramos células epiteliales tubulares o transicionales, pues como que esas no corresponden. Estas las encontraríamos en el urotelio, más arriba por el uretero. Entonces, esto nos podría estar hablando de un proceso descamativo probablemente asociado a inflamación. Otra cosa que evaluamos es la presencia de cristales. Sin entrar mucho en detalle, recordar que los cristales de oxalato, fosfato de calcio y como cistatina se asocian más a la producción de urolitiasis y también tener en cuenta que los cristales de ácido úrico se relacionan más a una orina ácida. Es muy importante el contexto clínico del paciente siempre que vamos a hablar de cristales. No nos da tiempo de entrar en ellos, pero ténganlos en cuenta. En cuanto a los eritrocitos, vamos a decir que nos encontramos en hematuria cuando tenemos más de 3 eritrocitos por campo. Esta hematuria se llama macroscópica cuando es visible y microscópica cuando no es visible. ¿De acuerdo?
Una vez que identificamos la hematuria, conviene clasificarla. Puede ser alta o baja. Si más del 20% de los eritrocitos están rotos o crenados, es la palabra, vamos a pensar que es alta, se están rompiendo en el riñón, mientras que si los eritrocitos no están rotos, pensamos que es baja, o sea, de las tuberías. Y también vamos a valorar la presencia de cilindros, que sin entrar en gran detalle, pues recuerda que los cilindros hialinos se relacionan con orina concentrada. Los cilindros granulares los podemos encontrar en lesión renal aguda. Dentro de estos, pues las clásicas preguntas de examen, que son los de Muddy Brown, que son como un marcador muy sensible para NTA, para necrosis tubular. Los leucocitos, más de 10 leucos por campo es piuria, y lo más importante es ver a expensas de qué leucocitos estamos teniendo esta piuria. ¿Es neutrófilos o es eosinófilos? Si es neutrófilos, muy probablemente estamos hablando de una infección. Puede existir la presencia de neutrófilos sin bacterias, se llama piuria estéril, y pues tener en cuenta que si vemos una piuria estéril, pues es como que muy pregunta de examen, que es el ejemplo clásico es la tuberculosis renal, pero bueno, raro que lo veamos. Y por otro lado, la presencia de eosinófilos nos orienta más a una etiología como es la nefritis intersticial. Y pues eso por sí solo, pues como que raro, pero lo más importante cuando vemos esto es profundizar en la historia del paciente y buscar, por ejemplo, el consumo de medicamentos, ¿no? Ver que no tenga medicamentos que lo puedan causar, como es, por ejemplo, la anfotericina B. La piuria por sí sola tiene una sensibilidad y especificidad muy variable que no nos permite usarla de nuevo por sí sola para diagnosticar alguna infección. Entonces, ¿quieres diagnosticar una infección? Súmalas todas, ¿no? Para conseguir el mejor rendimiento diagnóstico para infección de tracto urinario, lo mejor es combinar la esterasa leucocitaria, los nitritos y la microscopía. Entonces, juntamos todo esto y llegamos a una sensibilidad mucho mayor del 99.8%. Tienes los tres, prácticamente tienes IBU, ¿no? Y pues la especificidad, que es del 70%, no es tan buena, pero pues para eso tenemos a los nitritos. Muchas gracias, estamos un poquitito pasados de tiempo, pero pues muchísimas gracias. Si tienen alguna duda o comentario, por favor. Esteban, ya nada más ahorita también el comentario del examen general de orina, algo que siempre bueno, yo me he fijado cuando he rotado en nefro y así, lo que siempre se fijan es de que, a ver, ¿el ego concentra y acidifica o no? Entonces, la concentración, alguien que me diga, ya dijimos cuál es, bueno, qué parámetro es, pero cuáles son los parámetros que tú estás buscando, o sea, independientemente de lo que te diga el Laboratorio Médica Sur, tú que sepas en cualquier laboratorio cuál es el punto de corte de normalidad en el paciente que digas, ah, está concentrando bien, o ¿sabes qué? Tiene isostenuria. Alguien que me diga, o sea, que si ven, no sé, 1.030, ¿eso qué les dice? ¿Y es normal o no? A ver, alguien, algún R1 y así para ya irnos, que es viernes. Santi Luna. O sea, ¿te refieres a la densidad urinaria? Ajá, o sea, ¿qué parámetro tú buscas, independientemente de lo que tú veas en lo que dice Médica Sur, laboratorio? O sea, ¿qué parámetros buscas siempre que ves un ego para decir, ah, el paciente está concentrando bien, está diluyendo bien, es lo esperado, o tiene isostenuria? ¿Qué Pues, isostenuria? ¿Qué es isostenuria? o sea, principalmente la osmolar urinaria, digo, la densidad que la puedes convertir a la osmolar urinaria, ¿no? Y ya dependiendo de ello, pues puedes darte una idea mediante una formulita que multiplique los últimos dos números, dos, tres números. No Sí, sé si sí, es, o sea, sí, sí, justo. O sea, lo que tú dices es cómo traspolar esta parte de la densidad urinaria, que es lo de 1.0 y algo, a la osmolaridad urinaria, que es justo eso que habíamos platicado, multiplicar por 30, 35. Lo que me refería era que justo esa medición que ustedes buscan es, y se lo pueden acordar más o menos porque es como el ITB, es como de un 1.017 a 1.021, 22 más o menos, la normalidad. Cuando está fuera, por ejemplo, 1.030, el paciente está muy concentrado. Y al revés, 1.010, el paciente no está, justo está más diluido. Entonces no está haciendo lo que la chamba del riñón. Entonces es cuando se ponen a ver, ah, ¿sabes qué? Tiene isostenuria, seguro hay algo en los túbulos, hay algo tubulointersticial, hay algo ahí que está infiltrado. Entonces es algo que te puedes fijar. Uno es eso, que es la concentración, y otro es la acidificación, que es el pH, ¿no?
Entonces, justo como nos decía Esteban, los valores y los puntos de corte es algo en lo que se suelen fijar en la acidosis tubular renal, que digo, tampoco hay tiempo para hablar sobre esto y tampoco lo vamos a ver, es súper raro en la vida, ni los nefrólogos lo ven. Acuérdense que se fijan en el pH urinario, porque justo estás buscando un pH más alcalino, porque el riñón no está pudiendo sacar esa carga de ácido. Entonces, más o menos el punto de corte que usan es 5.5, nada más para que se den una idea. Y pues sería lo básico, porque digo, la parte de proteinuria y hematuria lo vamos a ver después en otras clases. Y la parte del sedimento, digo, justo como dice Esteban, una que otra cosa conocerla, pero eso ya, yo creo que ya les tocaría más a los nefrólogos. Entonces, por mi parte, serían los comentarios. Muchas gracias, Esteban. La verdad es que presentaste muy bien. La verdad es que sí, justo como dijiste, es un tema súper vasto, súper complejo y, o sea, siento que va muy encaminado esta parte de fisiología como a los nefrólogos y los internistas, pues tenemos que conocer lo básico, lo práctico. Entonces, pues muchas gracias. Porque aparte fue Gracias. poco, te dijeron apenas de la clase, fue todo rápido, entonces yo creo que lo hiciste bastante bien. De No sé acuerdo. si alguien Muchísimas quiere decir algo. gracias. Gracias, amigo. Buena tarde a todos. Gracias. Buenas tardes.